Bendiciones, amados hermanos, les habla su pastor Germán Osorio Almínez. Y hoy día he decidido llevar una palabra diferente y he decidido darle una pequeña pausa a los temas del matrimonio como una manera de ir variando y también como una manera de también ir dando descanso, porque las siguientes palabras o las siguientes prédicas van a ser un poquito más elaboradas, van a ser un poco más minuciosas y no me gustaría que ninguno de ustedes se lo perdiera. Entonces, de todo corazón le pido a Dios que los siguientes temas del matrimonio puedan ser de dedicación para su vida y que nos pueda ayudar a todos. ¿Amén? Bien. Vamos a Juan 16:33. Bien, amados hermanos, ayer me fui a arreglar mi guitarra y me fui a ver al luthier. El luthier es el especialista que ve instrumentos musicales. Y me acuerdo que estaba conversando con un familiar suyo, y me acuerdo que estando conversando con el familiar del luthier, me invita a ver el partido de Perú, ¿no? Y obviamente estaba comenzando a jugar Perú y marca gol Ecuador, 1-0. Y me acuerdo que la persona que estaba a mi costado comenzaba a renegar, a fastidiarse, porque como que sentía que Ecuador con tan poco no podía estar ganando, ¿no? Y después pasa el rato y Ecuador marca el segundo gol y la persona pierde completamente la paz, la tranquilidad. Entonces me terminan de atender, recojo mi guitarra, salgo de 2 de mayo dirigiéndome hacia las Malvinas, y me acuerdo que estoy caminando buscando a alguien que arreglara micrófono, ¿no? Y escucho el primer gol peruano. ¡Oh! Un tremendo bullerío. Y al ratito después estoy viendo el micrófono de mi guitarra y he sentido como una mano por detrás me ha abrazado y he dicho ¡oh! Así, como si la calma y la paz le volvieran en uno por el empate. Bueno, ¿no? Cómo hay situaciones que nos pueden a nosotros alterar, otras situaciones nos pueden perturbar y otras situaciones nos pueden generar tristeza, amargura y otras felicidad, ¿no? En este caso yo estaba feliz, ¿no? No porque Perú estaba empatado, sino porque he sentido por primera vez que alguien desconocido me ha abrazado así, con una alegría y con una euforia, como si fuera, pues, no sé, su propio hermano, ¿no? Como si hubiera ganado la Copa del Mundo, ¿no? Pero yo lo sentí feliz a la persona, y la persona estaba contenta, estaba feliz. Y cuando me estaba regresando para la casa, estaban todos nerviosos, ¿no? A ver si Perú marcaba el tercero, pero no se dio. Bueno, existen muchas situaciones que nos generan alegría, otras tristeza, otras miedo, otras enojo, otras perturbación. Y la palabra de Dios dice en Juan capítulo 16, verso 33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Amén. Ahora, lo que el Señor siempre nos está recalcando y nos está enseñando en su palabra es que en el mundo no todo va a ser color de rosa, o en el mundo todo va a ser alegría y gozo.
sino va a tener sus momentos de alegría, sus momentos de tristeza, sus momentos de tensión, sus momentos de enojo, sus momentos, no sé, de perturbación, sus momentos de preocupación también. Y dentro de todo esto, vamos a tener aflicción por todas las cosas que están aconteciendo en el mundo. Obviamente muchos de nosotros estamos asustados, ¿no?, por quién va a ser nuestro presidente. Y obviamente muchos de nosotros no estamos de acuerdo con él porque no nos gusta su manera de pensar. Y aunque todavía no se ha determinado, se ha escogido si realmente él va a ser, si llegara a ser él, pues que nos preocupe, eso no nos puede dar tranquilidad. Porque a veces nosotros solemos pensar e imaginar que puede terminar destrozando el país, ¿no?, con una mala decisión. Y seguimos con el miedo, con el afán, con el susto, y muchos seguimos desesperados y vamos a tener trabajo, vamos a tener que comer al día siguiente. Entonces todas esas situaciones generan tristeza, generan preocupación, miedo, generan impaciencia, generan enojo. Y muchas veces perdemos la paz por causa de eso. O perdemos la tranquilidad. Pero como dice el Señor en su palabra, que en este mundo, así como vamos a tener paz, aún así vamos a ser afligidos. Vamos a tener pruebas, vamos a tener tentaciones, vamos a tener también miedo. Obviamente muchos de nosotros no estamos de acuerdo con el presidente que ha salido elegido o que todavía no se termina de elegir. Y obviamente eso nos genera miedo, terror, y a veces dentro de nosotros seguimos perturbados si realmente o puede hacer un buen gobierno, que es algo difícil de pensar. Pero obviamente, hermano, cuando uno aprende a confiar en Dios, uno pone todo en manos de Dios y uno deja a Dios obrar. Amén. Entonces, en el mundo vamos a tener aflicción, pero acá lo que dice la palabra nos dice: confiad que yo he vencido al mundo. El Señor derrotó al mundo. No sabemos enfrentar la prueba, o no sabemos enfrentar nuestras propias cargas o nuestros propios dilemas, que son producto a veces de nuestra propia crisis emocional. Ahora, vamos a Juan capítulo 14, verso 27. En el mundo vamos a ser afligidos y vamos a pasar por momentos tristes, momentos de enojo, momentos de miedo, momentos de preocupación. Porque eso es parte de la aflicción. Eso es parte de lo que el Señor nos estaba diciendo o nos estaba advirtiendo de lo que iba a pasar. Entonces, ¿qué dice Juan capítulo 14, verso 27? Dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Acá dice: la paz os doy, mi paz os dejo. Ahora, el Señor aquí nos estaba prometiendo su paz a cada uno de nosotros, y depende de cada uno de nosotros si uno decide tomarla o decide apropiarse de esta palabra. Porque si uno no aprende a tener paz, va a ser más difícil que uno afronte las situaciones difíciles o los momentos complicados que nos afronta la vida. Acá dice: yo no os la doy como el mundo la da. Ahora, ¿qué suele pasar? Nosotros solemos pensar e imaginar que la paz está relacionada con la paloma blanca, o solemos pensar que la paz está relacionada con esa banderita de color blanco. Esos son los conceptos que el mundo enseña, o que el mundo suele difuminar, tratando de definir lo que es la paz. Pero la paz no es eso, hermano. Lo que el Señor está graficando y está hablando de una paz espiritual. Y cómo esa paz espiritual puede fluir en nuestra vida, cómo puede fluir en nuestro corazón y cómo puede fluir en los momentos críticos, por lo cual nosotros vamos a atravesar.
Dice, yo no os la doy como el mundo la da. La paz de Dios es muy diferente a lo que el mundo suele enseñar o suele difundir. A veces nosotros pensamos que la paz es lo opuesto a la guerra. Y eso es muy diferente. El mundo no conoce la paz de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo, como está apartado y alejado de Dios, Dios no se puede revelar a ellos. Porque el mismo mundo no decide vivir en santidad o no decide vivir bajo los principios de Dios. Y cuando uno no vive bajo los principios de Dios, es muy difícil que uno alcance la paz. Esa paz espiritual que tanto se nos promete. Pero la palabra de Dios dice a nosotros que la paz os doy y paz os dejo. Es una promesa para todos nosotros que somos los hijos de Dios. Y lo que el Señor nos dice, vuestro corazón no tenga miedo. A veces el miedo toma el control de las personas. A veces la preocupación toma el control de nuestras vidas. Y cuando la preocupación y el miedo toma control de nuestra vida, vivimos afanados, vivimos presurosos, vivimos desesperados y hasta vivimos perturbados. Eso es por causa de la ausencia de paz que hay en nuestra vida, o a veces se suele manifestar nuestra falta de fe en el momento que estamos pasando por momentos críticos. Vamos a Isaías 32:17. Ahora, ¿de dónde viene la paz de Dios? ¿O cuál es la obra que hace la paz de Dios? Y vamos a leerlo. Y dice, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. ¿De dónde procede la paz? Procede de la justicia. Y la justicia viene de Dios. Cuando uno decide practicar la justicia, es donde fluye la paz. Y pastor, ¿dónde puedo encontrar justicia? ¿En nuestras leyes? No. Es en la palabra. Porque la palabra de Dios nos da vida. Y cuando la palabra de Dios uno la pone por obra, lo que el Señor hace es darnos su paz. Y dice aquí, la labor de la justicia será reposo y seguridad para siempre. La obra de la justicia es proveer reposo y seguridad. Cuando uno vive en justicia, hermanos, la paz fluye dentro de nosotros, dentro de nuestras vidas. Porque la vida no es para vivirla agachada, no es para agachar la cabeza, no es para vivir perturbado, no es para vivir con una preocupación o desesperación. Lo que el Señor busca transmitirnos en estos tiempos es que nosotros aprendamos a tener paz. Pero para que nosotros podamos tener paz, es importante que nosotros practiquemos su justicia. Y es importante que como hijos de Dios sepamos vivir de acuerdo a su palabra. Porque de esa forma la paz comienza a fluir dentro de nosotros. Porque si practicamos el pecado, como dice la palabra de Dios, para el malo no hay paz. Cuando uno se aparta de Dios, cuando uno se aleja de Dios, uno pierde la paz y pierde la tranquilidad. Uno ya no vive de acuerdo a la palabra, sino uno vive de acuerdo a sus emociones. Uno es reactivo a lo que el diablo suele tentar. Y cuando eso llega a pasar dentro de nosotros, caemos en las garras del diablo.
Y lo que el diablo suele hacer es quitarnos la paz porque dejamos de vivir injusticia. Y cuando uno deja de vivir injusticia, lo que el enemigo busca es robar, matar y destruir. Y muchas veces nos quita la paz y nos hace maldad. O solemos pagar las consecuencias de nuestros propios hechos, de nuestras propias transgresiones. El enemigo se encarga de perturbarnos con eso. Y muchas veces el enemigo lo que busca siempre es golpear a nuestra conciencia. Porque cada uno de nosotros sabe de qué cosa adolece, o qué cosa todavía uno no ha terminado de entregar. Vamos a Filipenses capítulo 4, verso 7. Amén. Y dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué nos está diciendo? La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. La paz es muy difícil de describir, es muy difícil de explicar. A veces en el fondo nosotros no sabemos cómo definir esto. Y a veces cuando uno lo suele definir, pues el concepto no basta para definir lo que uno siente. A veces solemos pensar que es solo la calma y la tranquilidad. Pero va más allá de eso. Va más allá de estar viendo un día tranquilo. ¿Por qué? Porque eso es espiritual. Y para que la paz de Dios fluya, como dijimos en un principio, es importante que uno ponga por obra la justicia de Dios en su vida. Pero debemos tener en cuenta este otro aspecto. Dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es muy difícil explicar esto. Porque yo lo único que puedo decir es que cuando uno vive esto, uno se siente libre. Y se siente más que tranquilo. Dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice, guardará el corazón y el pensamiento. A veces cuando uno está perturbado, uno está triste, uno está afanado, a veces el corazón late más rápido. Porque uno sigue pensando, ¿qué van a comer mis hijos mañana? ¿Qué van a comer mis hijos mañana? No sé qué voy a hacer. O a veces uno suele imaginar o pensar que uno nada le va a salir bien. Si no me sale el trabajo, ¿qué voy a pasar? Si no me sale el trabajo, ¿qué va a pasar? Vivimos afanosos. Y como dice el otro aspecto de la palabra, que el temor suele poner lazo en la vida del hombre. Nosotros mismos atraemos a la realidad nuestros temores. Y más aún en estos tiempos, porque estamos pasando por un momento de pandemia muy crítico, muy difícil de sobrellevar y muy difícil de entender. Yo creo que todos nosotros hemos sentido el miedo y el temor de contagiarnos. O hemos sentido el temor de morirnos. O soler pensar qué va a ser el día de mañana de mi familia. Y muchas veces nosotros solemos poner nuestra esperanza en tantas cosas, pero muchas veces dejamos de lado a Dios. Solemos poner nuestras esperanzas en la vacuna. Y solemos pensar que la vacuna nos va a librar de esta peste. Tenemos un montón de ideas que creen que van a poder calmar nuestra perturbación, nuestro miedo, y no pensamos que es Dios, que es el que se puede encargar de todo eso.
Porque a veces, hermanos, cuando más pensamos en las soluciones externas y no en la solución que viene de arriba, dependemos más de la vacuna, dependemos más del doctor, dependemos más de la situación, dependemos más del presidente y dejamos de depender de Dios. Yo pregunto, ¿qué pasaría si la vacuna no tiene el efecto que suele tener? Si uno no puede evitar que uno se contagie. O uno suele sentir más temor, más afán. ¿O qué suele pasar? No, estamos asustados, ¿no? Porque Castillo va a ser nuestro presidente, ¿no? Alguno de nosotros no está dispuesto a aceptarlo. Porque tenemos miedo que tal vez tome una mala decisión y termine perjudicándonos a nosotros como sociedad y como país. Ponemos más nuestra confianza en las soluciones que en la paz de Dios. Castillo y la vacuna o la señora Keiko no van a salvarnos de nuestros problemas. No van a darnos paz, no van a darnos tranquilidad, no van a darnos alivio al corazón, no van a darnos tal vez lo que nosotros solemos esperar. Porque lo único que nos puede ayudar a poder sobrevivir y poder afrontar el tiempo malo es la paz de Dios. Que es importante que todos nosotros lo sepamos buscar y lo sepamos cultivar en nuestra vida. Pero a veces nosotros no queremos hacer esto. Porque a veces ponemos más nuestra confianza, como dije anteriormente, en la vacuna, en quién va a ser nuestro presidente. Está toda nuestra confianza ahí y dejamos de lado a Dios. Porque muchos solemos pensar, ¿no?, que si sale acá la señora Fujimori, ya se van a acabar mis problemas económicos por las buenas decisiones que va a tomar. Y muchas veces no pasa eso, hermano. Porque a veces los gobernantes también toman malas decisiones. Y no porque sean malos, sino porque tal vez como seres humanos también suelen equivocarse. Y nosotros como sociedad también solemos pagar nuestras malas decisiones, las malas decisiones que ellos toman. Pero el tema no es ese. El tema es si realmente estoy dispuesto a dejar que la paz de Dios obre en mi vida y me ayude a afrontar el mal tiempo. Porque estamos en una situación crítica, en una situación difícil de sobrellevar. Porque ser el primer país de muertos por millón obviamente no es una honra tan bonita. Bueno, yo en lo personal yo sí considero que de verdad, Dios sí nos está castigando a nosotros como sociedad con nuestra propia maldad. Pero a pesar de que estamos pasando por esto, lo que el Señor busca es que nosotros, sus hijos, tengamos paz en el corazón y que no nos dejemos amedrentar por lo que el enemigo quiere hacer con la nación. Porque como dice la palabra de Dios, que Jesús venció al mundo. Amén. Venció a sus afanes. Amén. Por eso es importante que el Señor nos busca transmitir en este mensaje, es que nosotros aprendamos a tener paz y aprendamos a vivir en confianza en Él. Porque a partir de eso es donde nuestros problemas no van a tomar control de nuestras vidas. Ahora, vamos a Salmos capítulo 34, verso 14. Ahora, es muy importante que nosotros entendamos esto. ¿Cómo nace la paz?
Habíamos mencionado que para que nazca la paz es importante que nosotros como hijos de Dios aprendamos a practicar su justicia. Pero acá hay otro aspecto muy importante y dice: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Cuán importante es apartarse del mal. Porque, ¿qué busca el mal? Es llevarse nuestra tranquilidad. El mal lo que nos va a llevar a hacer es a practicar el pecado. Y a veces uno suele pensar que en el pecado existe tranquilidad y existe paz, y no es así. Más bien, la paz se ahuyenta con el pecado. Porque Dios no puede obrar en medio de la maldad. Y no puede existir paz en medio del pecado. A veces nosotros mismos atraemos el pecado. Atraemos el pecado con nuestras decisiones. Atraemos el pecado con las cosas que no queremos entregarle a Dios. Pero pastor, yo considero que yo trato de tener una vida tranquila. Soy una persona que trata de ser una persona moderada. Y hay cosas, hermanos, que no nos dejan, que son pecado, pero que nosotros no lo solemos considerar a tal magnitud. ¿Y qué puede ser? La falta de perdón. El no perdonar hace mucho daño y no deja que tampoco la paz fluya dentro de nosotros. Porque acá dice la palabra de Dios: aparte del mal, busca la paz y síguela. A veces la falta de perdón, cuando se anida dentro de nosotros no queremos perdonar y no dejamos a la paz de Dios fluir. O a veces no tenemos la suficiente perseverancia para buscar sanar nuestro corazón. Vamos a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, verso 14. Y la palabra de Dios dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dice: seguid la paz con todos. Ahora, acá, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo? Que es importante que nosotros no tengamos diferencias con nadie, o que no tengamos rencor o amargura contra las personas. Porque a veces cuando nosotros tenemos rencor y amargura contra las personas, la paz de Dios no fluye. Porque parte de la santidad es renunciar a la falta de perdón. Pero a veces nosotros no solemos considerar eso importante. Y al no considerar eso importante, pues no podemos fluir, no fluye la paz dentro de nuestra vida. Porque todavía seguimos cultivando la falta de perdón dentro de nosotros, y lo que el Señor busca es sacarnos de eso. No puede haber paz sin santidad. Parte de la santidad es renunciar a la falta de perdón. La falta de perdón es como una carga que lo seguimos llevando en el transcurso de la vida, y que a veces lo podemos llevar en el transcurso de los años. Pero el Señor quiere sacarnos de ese hoyo en el cual nos sumerge la falta de perdón. Porque a veces seguimos viviendo de acuerdo a lo que pasó hace 5 años, hace 10 años atrás. Eso ya pasó y no lo vamos a poder cambiar. Y lo que el Señor busca es sacarnos de eso, o del efecto que nos ha causado eso. Ahora, como dice el 15, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados.
¿Saben qué? El dolor que nos causa la amargura es quitarnos la gracia de Dios. Dios quiere ser bueno con cada uno de nosotros, pero no le damos esa oportunidad porque todavía seguimos cultivando la falta de perdón. Y cuando no cultivamos, seguimos cultivando la falta de perdón dentro de nuestra vida, Dios no puede obrar. No puede obrar dentro de nuestro corazón. Dios no nos puede sanar. Y ¿saben qué, hermanos? Aunque ustedes no lo crean, nosotros mismos le damos fuerza a nuestros temores. Le damos fuerza a nuestros temores, le damos poder. Porque a veces cuando nosotros estamos preocupados, afanados por ahí, nos acordamos lo que pasó 10 años atrás con tal persona. Y cuando nos acordamos de lo que pasó 10 años atrás, perdemos más la calma y estamos más perturbados, más amargados. Y nosotros sabemos que ya pasó hace 10 años atrás y que no lo vamos a poder cambiar, pero eso nos sigue generando tristeza y amargura. Y muchas veces, si tenemos que estar concentrados para hacer algo, dejamos de estar concentrados por pensar en ello. Mira hasta dónde el enemigo nos lleva. Sacarnos de la tranquilidad de nuestro trabajo. O si estamos afanosos, el enemigo busca que nuestras caras tengan más poder sobre nosotros y sigamos más afanados y más perturbados. A veces Dios quiere sacarnos de eso, pero es importante que nosotros tomemos esa decisión de salir. Ahora, dice que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. A veces cuando nosotros estamos con la raíz de amargura dentro de nuestro corazón, esa amargura toma control de nosotros e inconscientemente comenzamos a hacer maldad. Por ejemplo, si tenemos afán y estamos enojados con tal persona, eso va a flotar un sentimiento también de envidia. Y silenciosamente vamos a ir por ahí a hablar mal de esa persona. ¿Qué estamos haciendo? Estamos proyectando nuestra cólera, nuestra rabia, nuestro sentimiento de envidia. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y a veces nosotros mismos dejamos de tener paz. ¿Por qué? Porque nosotros no solucionamos nuestros problemas interiores. Y Dios nos quiere sacar de ese hoyo. ¿Por qué? ¿Qué suele pasar? Porque a veces, ¿por qué dice la palabra que muchos pueden ser contaminados por una raíz de amargura? Porque nosotros tenemos el poder para poder indisponer a otra persona contra otra. Porque a veces tenemos el poder para poder manifestar incomodidad, o a veces podemos fomentar que las personas también se peleen. O sea, nuestra actitud puede ser un motivo muy grande para ocasionar discordia entre las personas. ¿Por qué? Porque hay una raíz de amargura que está obrando dentro de nosotros. Y cuando una raíz de amargura obra dentro del ser humano, uno manifiesta lo que uno siente. Como dije anteriormente, de la abundancia del corazón habla la boca. Estamos fastidiados, estamos enemistados con la misma familia. Y entre familiares estamos hablando uno mal del otro. A veces entre los esposos, como hablé la vez pasada, ¿no? Están resentidos el uno con el otro y buscan indisponer al hijo, contra el padre, contra la madre. ¿Qué estamos creando? Estamos enemistando a las personas y estamos contaminando con la raíz de amargura que nosotros tenemos dentro. Pero lo que el Señor busca es darnos su paz y sacarnos y destruir esa raíz de amargura que está dentro de nosotros. Porque esa raíz de amargura, sumándose a nuestro afán, sumándose a nuestra crisis, nos hace más daño. Y el Señor nos busca sacar de eso. Porque Dios quiere darnos su gracia. Ahora,
Vamos a Mateo capítulo 11, verso 25. No, volvamos a Isaías capítulo 32, verso 17. Verso 17. Ahora, como dijimos la vez pasada, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, con nuestro enojo no vamos a lograr cambiar la situación. Isaías capítulo 32, verso 17. Y la palabra de Dios dice: y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Cuando uno pone por obra la justicia de Dios, la paz llega a nuestra vida. Y cuando uno pone por obra la justicia de Dios, Dios nos da de su paz. Nuestra conciencia se tranquiliza, se deja de afanar. Y labor de justicia, reposo y seguridad para siempre. La justicia de Dios lo que busca es darnos reposo y tranquilidad a todos nosotros. Porque cuando nosotros cumplimos su palabra, por gracia, Él nos da esa paz. Y lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a vivir en paz. Que esa paz cuide nuestro corazón. Que esa paz cuide nuestra mente, nuestros pensamientos. Porque algo que hace la paz de Dios dentro de nuestra vida es destruir todos los pensamientos negativos que el enemigo busca sembrar dentro de nosotros. Porque nuestros temores agarran fuerza en nuestra propia imaginación. Y de eso el Señor nos quiere librar. Porque nuestros temores, como dijimos anteriormente, nuestros temores ponen lazo. Y nosotros mismos atraemos esa realidad negativa a lo real. Porque todo lo que tema nuestro corazón, eso sucederá. Y si uno sigue afanado, y si uno sigue pensando, y uno sigue perturbado, que uno se va a contagiar, o sigue pensando que se va a quedar pobre por causa del señor Castillo, eso es lo que va a pasar dentro de nosotros. Pero ¿saben qué, hermanos? La política no va a bendecir al cristiano. Tal vez sean las decisiones que ellos tomen como gobernantes. Pero si nosotros confiamos en Dios y dejamos obrar a Dios, así el país se caiga, el Señor nos dará una salida. Porque nuestra confianza no está en el hombre, sino está en nuestro Dios. Si algo yo he podido comprender es que Dios muchas veces hace milagros en medio de la pobreza. Dios sí sabe cómo abrir puertas en medio de la crisis y en medio de tiempos complicados. Vamos a Salmos capítulo 4. Ya vamos finalizando. Ahora vamos a primero Isaías 26, capítulo 23. Sí, por favor. Capítulo 26, verso 3. Amén. Y la palabra de Dios dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Acá se relacionan dos aspectos: la paz y la perseverancia.
Porque es importante. ¿Por qué es importante la perseverancia? Porque es importante. Porque la perseverancia es lo que no va a hacer seguir la paz. Porque cuando uno tiene fe, uno persevera por ella. Y si uno persevera por alcanzar la paz de Dios, en algún momento la paz guardará nuestra propia vida. Pero es importante que todos nosotros tengamos esa actitud de perseguir la paz de Dios. Lo que nosotros no solemos hacer es perseguir la paz. A veces pensamos que el hombre nos lo va a dar. Y el hombre no tiene poder para poder darnos paz. No imagino a la señora Keiko transmitiéndote la paz o transmitiéndonos la paz, ni al señor Castillo. Ahora, debemos entender esto, que cuando uno persevera en buscar a Dios, cuando uno persevera en seguir orando, en seguir nutriéndose con la palabra de Dios, nosotros atraemos fe a nuestra vida. Porque las promesas de Dios lo que hacen es fortalecer y solidificar nuestra fe. Y más aún en el momento crítico, en el momento complicado. Y nuestra fe en ese momento se levanta. Y cuando uno persigue la paz nos vuelve a cubrir ante lo que el enemigo busca sembrar en nuestra mente. Porque lo que el diablo busca hacer es que nuestros temores se reflejen en nuestra imaginación y nosotros le demos poder. Pero cuando el Señor nos guarda en su infinita paz, es gracias a nuestra perseverancia, pero también es porque hemos confiado en Él. Es importante que antes de confiar en nuestros gobernantes o en las medicinas, nuestra confianza debe estar primero en Dios. Ante todo. Ahora sí, vamos a Salmos capítulo 4, verso 8. Vamos finalizando con nuestros versículos. Y dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cuando el Señor nos hace vivir en paz, uno siente tanta paz, siente tanta calma, que ya lo que suele pasar en el país o suele pasar a nuestro alrededor no nos quita esa fe, no nos quita esa tranquilidad, porque nuestra confianza está en Dios. Y cuando uno confía en Dios, uno sabe quién lo respalda, uno sabe quién lo cuida, uno sabe quién lo protege. Porque si nuestro país cae por causa del COVID, la paz de Dios nos va a cuidar a todos nosotros de lo que del temor que quiere ocasionar el COVID. La paz de Dios nos va a cuidar de toda la convulsión social que hay en nuestro país. Y es importante que nosotros aprendamos a vivir en paz para que podamos descansar tranquilos. Vamos a Mateo 11:25 y aquí finalizo. Y la palabra de Dios dice: vamos a leer el 28 y dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Acá lo que el Señor nos está diciendo es que nos acerquemos a Él y que descansemos de nuestro mal día, que descansemos de nuestro enojo, de nuestra rabia, que descansemos de nuestros rencores. Porque si algo lo que el Señor nos quiere dar es su paz, y que podamos sacar todo lo malo que nos afana, todo aquello que nos hiere, todo aquello que nos trae un mal recuerdo.
Porque el ser humano, para que alcance la paz, es importante que se deshaga de todos sus afanes, de todas las crisis. Es importante que también, como dice la palabra, también aprendamos a perdonar. Que no tengamos rencor en nuestro corazón. Porque también el rencor es parte de la carga que busca desestabilizar al ser humano. Y el Señor lo que quiere es sacarnos de ese tiempo, de este mal tiempo. Por eso el Señor nos dice que perdonemos. Pero dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo antes no entendía qué era eso. Pero el Señor entendí a qué se refiere, por qué mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Esa es su paz. Porque cuando tú llevas la paz de Dios dentro de tu corazón, llevas la paz de Dios dentro de tu vida, uno aprende a mirar las cosas de manera positiva. Uno aprende a mirar las cosas con calma. Uno no se afana, no se desespera. Porque cuando uno se afana y se desespera, uno suele tomar malas decisiones. El Señor Jesús estaba dando un ejemplo de lo que era su paz. El Señor Jesús, cuando afrontaba una situación complicada, una situación difícil, como en la tormenta, el Señor Jesús siempre tenía una percepción positiva de los problemas. A diferencia de sus discípulos, que sus discípulos estaban perturbados y asustados. Jesús, con su autoridad, obviamente supo calmar la tormenta. Cuando uno tiene paz en el corazón, uno aprende a ver las cosas de manera positiva. Y aunque ustedes no lo crean, uno tiene tanta fe que uno aprende a ver oportunidades en medio de la crisis, o en medio de los tiempos complicados o difíciles. Y es importante que todos nosotros aprendamos a llegar a esa paz. Porque si no aprendemos a llegar a la paz de Dios, hermano, va a ser difícil que nosotros sepamos enfrentar nuestros problemas de ahora. Y lo que Dios quiere es que nosotros tengamos una perspectiva diferente de la vida. Que nosotros aprendamos a mirarla con optimismo. Porque, hermano, si el país, si llegara a caer, cuando uno tiene la paz de Dios, uno sabe, uno aprende a tener optimismo en medio de todas las crisis que suelen pasar. Bien, amados hermanos, ese ha sido el tema del día de hoy. Y vamos